Ya están preparados, confeccionados y listos los padrones para las primarias del 14 de agosto, por primera vez para los ciudadanos en la República Argentina. ¿Consultaste el padrón? Consulté el padrón, sí, voto cerca de casa. Muy bien, yo también consulté el padrón, distinto al padrón porteño, pero ya están las confirmaciones. Bueno, y fue anunciado ya hace tiempo que el 14 de agosto son las primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy todos los que estamos, nosotros decimos candidatos a presidente o candidatos a diputados habría que llamarlos todos precandidatos. Después de la primaria, ya para el mes de octubre, serán ya candidatos para las elecciones nacionales. Estamos junto al ministro del Interior, Florencio Randazzo. Ministro, buen día. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Muy bien. Porque, ministro, se generó una duda y usted tuvo que salir, o el gobierno nacional tuvo que salir a ratificar, a decir, las elecciones primarias se van a hacer el 14 de agosto. Yo creo que hay una intención de generar dudas con respecto a la celebración de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que surge precisamente de la misma duda que generaron a partir del mismo momento que la presidenta ya el 9 de julio del año 2009 convocaba una mesa de diálogo para la discusión de una reforma política. De esa mesa de diálogo participaron todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y se elaboró un anteproyecto de ley que fue enviado al Parlamento y que se sancionó en diciembre del año 2009, ¿sí? Por una mayoría especial, como establecen este tipo de leyes. Y ahí se incluyeron las primarias. ¿Qué son las primarias? Es la posibilidad que le damos al conjunto de la ciudadanía de poder concurrir a votar para seleccionar los candidatos que van a ir a las elecciones generales. Esto había surgido como un elemento casi, le diría, unánime del debate, la necesidad de buscar un mecanismo de selección de candidatos que trascendiese las fronteras partidarias, las burocracias partidarias, y pudiese esa decisión la pudiese poner en manos de los ciudadanos, el conjunto de los ciudadanos. Así fue como surge el tema de la necesidad de buscar este tipo de mecanismo de selección de candidatos, que para mí es una gran oportunidad que le estamos dando al conjunto de la sociedad. Hay parte de la dirigencia de la oposición que se opone a esto, que en realidad sigue soñando con la idea de que sus candidaturas podrían ser elegidas o por las burocracias partidarias o por pequeños grupos de afiliados. Nosotros aspiramos a que finalmente esto no sea así, por eso estamos convencidos que el 14 va a haber una gran participación, independientemente de a quién vote el ciudadano. Lo importante es que vaya, concurra a votar. Usted lo decía recién, ministro, si esto se discutió, si hay una ley aprobada de reforma política, si se consensuó, si estaban todos de acuerdo, ¿por qué ahora esta clase de especulaciones a pocos días de las primarias? Por eso quiero creer que en realidad tiene que ver con esto, con la idea de que hay una vieja cultura política que se resiste a los cambios. Los mismos cambios que estamos implementando en el tema de la publicidad audiovisual. Esto también surgió como una propuesta de todos los partidos políticos y sobre todo los más chicos, la necesidad de poder hacer conocer sus propuestas en igualdad de oportunidades de los partidos que tienen más recursos o de los candidatos que tienen más recursos. No estábamos inventando nada, estábamos copiando de los países que han tenido un modelo de desarrollo en este sentido muy bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Prohibimos la contratación de publicidad audiovisual por parte de los partidos políticos. Ese espacio de publicidad audiovisual es otorgado por el Estado, a partir de que la nueva ley de servicios audiovisuales se reservó para los tiempos electorales el 10% del total de la emisión, ¿sí?, para ser repartido entre los partidos políticos. Entonces ahí, ¿cómo se reparte esto? El 50% en forma equitativa para todos los partidos políticos y el otro 50% de acuerdo a la cantidad de votos que sacaron en las últimas elecciones para candidatos a diputados nacionales. Esto le ha permitido que todos los partidos políticos hoy gocen de una pauta audiovisual absolutamente gratuita, pero también gratuita para el contribuyente. El Estado no pone un solo peso, lo que sí pone es la decisión política de ponerlo en igualdad de oportunidades a todos los partidos para que se conozcan sus propuestas. Claro. Ahora, ministro, entonces, ¿por qué las denuncias, las críticas que hizo Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez? Mire, yo creo que primero hay muchas veces, y yo lo digo con dolor esto, ¿no? Hay parte de una dirigencia política que le falta madurez, que cree que en tiempos electorales se puede decir cualquier cosa, que cualquier cosa que se diga permite sacar algún tipo de rédito al corto plazo. A largo plazo nos perjudica todo cuando falta seriedad en este tipo de cosas. La ley de reforma política es un avance importante. Primero la selección de candidatos, después la distribución de la publicidad y puntualmente en lo que hace la distribución de publicidad. Yo creo que lo que puede ocurrir ahí es que un hombre como de Narváez tal vez añore la obscenidad que hicieron en el año 2009, producto de
la posibilidad de tener recursos para hacer conocer su propuesta sin importarle de ninguna manera qué hacían el resto de los partidos políticos, que por ahí disponían de muchos menos recursos. Pero participaron del sorteo el día lunes. La publicidad empezó a operar a partir del día lunes, son 18 días antes de la celebración de las elecciones, y usted ha podido ver la publicidad de Ricardo Alfonsín, la publicidad de Wingler, la publicidad de la doctora Carrió, las publicidades del doctor Rodríguez Sá, del doctor Duhalde, tanto en radio, en televisión, en señales de cable. El sorteo fue absolutamente transparente, se hizo en forma anónima y después se le asignó un número a cada partido político, en la cual participaron los apoderados de sus agrupaciones políticas. Inclusive ayer en una reunión del Consejo de Seguimiento de la aplicación de la ley, y el apoderado del UDESO, ¿sí?, del partido que lleva como candidato a presidente al doctor Alfonsín y a de Narváez en la provincia, Gustavo Lema, textualmente dijo: los apoderados de la Alianza de Unión para el Desarrollo Social, el orden nacional, manifestaron su conformidad con la distribución de espacios y agradeció el trabajo realizado por la Dirección Nacional Electoral. Entonces, es inconcebible, ¿no? Vuelvo a repetirle, creen que sacan algún tipo de ventaja sin darse cuenta que finalmente eso termina perjudicando a todos. Seguro. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Sí, buen día. Una pregunta. Saliendo del eje de los reclamos de ciertos sectores de la oposición, estas especulaciones que me parece que desalientan el voto del ciudadano, la participación. Si uno tiene que hablar frente al votante, al ciudadano, y le tiene que explicar qué son estas primarias que por primera vez se votan, ¿para qué está votando algo que después en octubre se va a volver a votar lo mismo, y cuando aparte no hay disputa de candidatos presidenciales dentro de un mismo partido? Cada uno va, sí, creo prácticamente van todos con candidato único. ¿Para qué ir a votar? ¿Qué es lo que le significa esto? ¿Y cuál es el valor de votar dos veces lo mismo, digamos, como sería la lectura de un ciudadano común? Lo más importante es primero decirle a ese ciudadano que muchas veces reclamó, y con razón, ¿quién elegía a los candidatos? Esta era una pregunta que naturalmente se hacía a ese tipo de ciudadanos que usted mismo señala. ¿Quién elige los candidatos? Un pequeño grupo de afiliados, las estructuras partidarias. Decirle, bueno, hemos puesto esa posibilidad en vos. Hoy podés ir a votar, tenés que ir a votar porque es obligatorio, pero aparte es una gran oportunidad para vos poder seleccionar quiénes van a ser los candidatos en las elecciones generales. Si bien es cierto que no hay competencia interna dentro de los partidos para la categoría presidente, no es menos cierto que hay para el resto de las categorías, en muchos casos. Y también es cierto que como no tengo que tener afiliación a ningún partido político, o si la puedo tener, puedo votar a otro, puedo votar y elegir entre las 10 fórmulas presidenciales. Si yo puedo ir a votar el 14 de agosto y votar a la candidata del Frente para la Victoria, ¿sí?, a la fórmula del Frente para la Victoria, o al candidato de la coalición cívica o al candidato del Progreso Social. Es decir, puedo elegir previamente quiénes van a ser los candidatos que se van a presentar en las elecciones generales. Es una elección igual que una elección general. Es decir, hay dos o tres cosas que me parece que es importante destacar. Tenemos un padrón mucho mejor que el que tuvimos históricamente, a propósito de que a partir de la reforma que llevamos adelante en el Registro Nacional de las Personas, la incorporación de tecnología, estamos pasando todo lo que son novedades al registro de electores en forma instantánea. Eso permite tener un padrón mucho mejor. Tenemos unificación de mesas, masculinas y femeninas. Las boletas son de color, las boletas tienen fotos de los candidatos. Así que me parece que es una buena oportunidad. Yo le diría, participe porque está finalmente siendo parte del futuro de su país. ¿Y qué lectura debería hacer el ciudadano del resultado de esa elección? ¿Cómo se va a leer el resultado del 14 de agosto? ¿El más votado es el que ya es candidato puesto a ser el futuro presidente? ¿Los demás están descartados? No, yo creo que no hay que descartar nada. Me parece que es una elección. Es una elección, no es una medición, no es una encuesta, es una primera vuelta. Y creo que tenemos que ir a votar. Vuelvo a repetirle, tenemos que participar, independientemente de a quién uno quiera votar. Yo creo que es muy importante que vayamos a sufragar, que participemos, que ese compromiso que muchas veces declaramos lo efectuemos ese día. Si me permiten los compañeros, sí, de la mesa, quiero hacer, sí, estoy abusando por ahí, pero digamos, ¿qué es lo que esperan, por ejemplo, de la oposición como especulación después del resultado que tengan? ¿Van a fortalecer al candidato más votado de la oposición y esto puede significar una unificación de la oposición atrás de un solo candidato? Digamos, ¿es de esperar una especulación así ya para la elección definitiva del 23 de octubre? A mí me da la impresión que el ciudadano, diríamos, no responde a las decisiones de las estructuras partidarias.
Yo tengo la sensación de que el ciudadano puede votar en esta primaria abierta, simultánea y obligatoria a diferentes candidatos de la oposición, y después porque haya alguno que sea tal vez un poco más votado que el otro, no quiere decir que todos esos que votaron al resto de los candidatos vaya a incolumnarse detrás de ese candidato. La verdad que nosotros no lo vemos así, sí lo aceptamos como un desafío importante la implementación de esta ley. Vuelvo a repetirles, una ley que surgió a propuesta de la Presidenta de la Nación en un gran debate que se dio con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Se sancionó una ley en el 2009, lo que estamos es aplicando una ley. Ministro, ¿podemos abusar de su tiempo? Sí. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Ya volvemos.